acaba octubre de 2022 y hoy lunes 31 de octubre de 2022 y todos los lunes les platico cuáles fueron y les comento cuáles fueron las noticias que a los mexicanos nos interesaron o les pusimos más atención sobre muchos temas. En algunos casos vamos a ver que incluso son temas internacionales. La noticia más importante se le dio durante la semana y fue subiendo de volumen. La realización del Gran Premio de México, ¿no? Y que está el Checo, es importante. Y me recuerda un poco la época en donde los mexicanos seguían al detalle a Lorena en el golf, ¿no? No, nunca habían pisado un campo de golf, pero tenemos una gran jugador, pues la número uno del mundo. Ahora igual con el automovilismo, ¿no? Hay que seguir el automovilismo, ¿por qué? Porque tenemos un piloto ahí que está en la mejor escudería del mundo y entonces de repente le pusimos mucha atención porque los medios le dieron esa atención, ¿no? Y hubo show en Guadalajara y show en la Ciudad de México y 3 días previos y los medios y al final de cuentas se queda en tercer lugar. Pues por ahí los mexicanos le dieron mucha importancia, no sé a cuánto les interese mucho eso. Yo he tenido la oportunidad de ir por ahí 2 veces en el pasado. Se pasa uno un rato agradable, aunque no soy fan del automovilismo. Pero bueno, esa fue la noticia que siguieron mucho. Después sí entramos a un terreno más político, que es el tema del pleito que se dio desde el principio del fin de semana incluso entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena, que no lo quieren mucho, digamos, en las élites de Morena, pero es aspirante, en donde Laida dice, pues ahí te tengo un material que voy a difundir. Monreal dice, pues por mí difúndelo, pero estás traicionando y generando divisiones. Laida, no te gusta, pues entonces me había hecho para atrás, pero ahí va para adelante. Le saca unas imágenes con un audio medio que vale la pena que lo oigan nada más por la risa que les va a dar las voces, simulando las expresiones de Monreal y de Alejandro Moreno. O sea, es todo un show que se hace. Vale la pena simplemente porque es como un acto teatral leerlo, algo así. Monreal no la deja pasar y levanta una demanda y denuncia por espionaje y por uso de recursos, peculado, ¿no? Monreal sabe, es abogado, es doctor en Derecho. Y ahí va a seguir el pleito, pero entonces pusimos atención en ese pleito. Otra noticia, el caso de Ayotzinapa, ocurrió hace mucho tiempo, pero generó dudas esta semana. ¿Por qué? Porque en una entrevista publicada en el New York Times se dice que Alejandro Encinas dijo que había muchas de las pruebas, correos electrónicos sobre todo, que estaban en el informe, no tenían la comprobación total de que fueran reales. Y esto generó dudas. El presidente dijo, pues el New York Times quiere que no lo quiera, defendió a Encinas, son los opositores, ya sabe cómo son. Total que eso, las dudas que sobre el caso de Ayotzinapa se escribió mucho al respecto, mucho. Y en el 4 una noticia muy importante. El matrimonio igualitario ya es aprobado en todos los estados de este país. Así que podemos decir que ya en México ya no hay un lugar en donde no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Faltaba Tamaulipas, fue el último estado, se aprobó y entonces resulta que ya los 32 estados tienen aprobada esta ley y se avanzó otra ley que es polémica, despenalizar el aborto, ¿no? Se votó en Quintana Roo, otro estado más, o sea, también se ha ido avanzando. En Aguascalientes se echó para atrás una resolución que lo prohibía, entonces no es que se haya despenalizado, pero se avanzó en términos también de despenalizar el aborto. ¿Qué otras noticias hubo? En términos deportivos hubo dos. La final del fútbol mexicano, que desde la ida en Toluca se cantó, porque Pachuca goleó 5-1, goleó y falló un penalti en Toluca al final. Y en el regreso ya en Pachuca, vuelve a ganar el Pachuca 3-1, marcador global 8-2, claramente. Pachuca, felicidades, felicidades. Es otro campeonato más para el Pachuca, un equipo exitoso y bien ganado, ¿no? Tercer lugar general en la competencia regular y el mejor en la liguilla, sin duda, ¿no? Metiendo muchos goles, porque también fue a Monterrey y también le metió un 5-2 allá en Monterrey en las semifinales. O sea, no fue casualidad, bien ganado por el Pachuca. Y otro acto deportivo, ya hemos hablado de la Fórmula 1, pero también pues la Serie Mundial está en camino. O sea, ya se jugaron 2 juegos de la Serie Mundial. Hoy, lunes 31, es el tercer juego en Houston. Los 2 primeros fueron en Filadelfia, quedaron 1-1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va hoy en el tercer juego en Houston.
se dio a conocer la inflación, había mucho interés en ver la inflación. Ya se sabía un poco que podía ya detenerse el crecimiento era la tendencia natural. De hecho, hace 15 días, cuando el presidente López Obrador nos había dado la de septiembre, y ya nos dieron a conocer en esta semana la inflación de la primera de octubre, y de 8.7, sigue alta, pero ahora está en 8.53. Entonces bajó el ritmo de crecimiento de los productos, no ha bajado el crecimiento de los productos, y sobre todo, pues los alimentos siguen caros y siguen creciendo el precio de los alimentos, que son los que más crecieron. Ayer domingo, la elección en Brasil, donde Lula va a regresar, gana por menos de 2 puntos, ¿no? O sea, 50 puntos y cacho contra 49 puntos y cacho, de manera que 1.3 de diferencia. Una elección muy, muy competida. Eh, lo importante de tener un órgano electoral que contó rapidísimo, muy rápido se contó, de tener un órgano electoral creíble, ¿no? Que hiciera que los demás órganos de Estado rápidamente se manifestaran, aunque Bolsonaro no lo aceptó como debió hacer, digamos, ¿no? Pero los demás sí. Lo importante, ¿no? Y lo digo por lo que está pasando también en México, ¿no? Es importante tener órganos electorales en todos sentidos, en todos lados, con la credibilidad suficiente a que ante una elección cerrada, pues no haya problemas, ¿no? Pasó en Colombia, donde la oposición sacó 47% en segunda vuelta y no hubo ningún problema en aceptar con un 53-47, fueron 6 puntos, pero ahora fueron menos de 2 puntos. La segunda vuelta, un país polarizado, un país dividido, en donde Lula lo primero que hace, dice, pues yo no voy a gobernar para la mitad, tengo que gobernar para todos, pone un tuit, está muy correcto lo que trata de hacer, ojalá lo logre y logre romper esta polarización. En Reino Unido, otro internacional, Reino Unido, un nuevo primer ministro. Ante el fracaso, 44 días logró la primera ministra anterior, que había sustituido a Boris Johnson, y de repente pues, fracasó por su programa económico y entra, sorpresa, Rishi Sunak, que de origen hindú, sus papás son de la India, pues una sorpresa, ¿no? O sea, el mundo cambia, se acepta, es aceptado en Reino Unido, y qué bueno. Y por último, el INEGI da a conocer las cifras de muerte de 2021. ¿Qué es lo importante de las cifras que da? Estacionalmente, si hubiéramos seguido las cifras normales de muertos, se esperaba que en 2021 hubiera habido, les voy a dar la cifra completa, 1.490.355 muertos. La cifra de muertos 2021 reportadas por el INEGI es 2.194.713, es decir, casi 2.2 millones. Es decir, la diferencia entre lo que se esperaba que hubiera de muertos, que incluye inseguridad, los que se esperaba que hubiera de muertos, y los que hubo de muertos, fueron 700.000, para ser exacto, ¿no? 704.358, dejémoslo en 700.000, que es un 47% más de lo que se esperaba. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es 2021. Esos 700.000 muertos son los muertos de la pandemia. No estoy diciendo muertos por COVID, muertos de la pandemia, ¿no? Muertos que no se reportaron que fueron de COVID, pudieron haberse reportado otra cosa, muertos que murieron por estar el hospital saturado y no recibieron la atención suficiente, por no encontrar suficiente oxígeno, por no encontrar medicamentos. O sea, la crisis de hospitalaria, de medicamentos, todo lo que generó, o de miedo, todo lo que generó la pandemia en 2021, generó que hubiera un exceso de muertos de más de 700.000 personas. Lo digo así, lo fraseo nuevamente. No estoy diciendo que sean muertos de COVID, sino muertos por la pandemia. Eso es lo importante del informe que presentó INEGI, que es mucho más de los oficialmente muertes que reporta el gobierno oficial, ¿no? Pero bueno, eso hubiera hecho cualquier gobierno, ya los conocemos, esto no depende de partidos, sino de comunicación política. Gracias, soy Roy Campos, con estas noticias comentadas de la última semana de octubre de 2022 en México.